nosotros ayer, para ver si podemos. O de antemano le digo que no vamos a poder. Entonces, pero vamos a tratar de resolverlo. Una desilusión. Para que regrese. ¿Se acuerdan que ayer vimos cuál era el campo magnético que producía un alambre infinito? Sí. El Hicimos de la guía, profe. Hicimos de la guía, parcial. No, el alambre infinito. El que hicimos antes. Que habíamos hecho. Vamos a tratar de resolver ese mismo problema, pero encontrando el vector potencial vectorial magnético primero. Después que se encuentra el vector potencial vectorial magnético, se le calcula el rotacional y se consigue el campo. La fórmula para encontrar el vector potencial vectorial magnético sería esta. ¿Por qué? Porque era un trayecto hacia una línea. Porque es una línea. Entonces, vamos a usar esta fórmula. Para suponer que calculo el campo en un punto cualquiera sobre el plano XY. O sea, pero ¿qué es lo que nos piden como tal? El vector potencial vectorial magnético. El B mayor. Y aquí tengo un alambre por el cual circula una corriente. Es decir, el problema sería algo como esto. Ah, no, pero el vector finalmente no es A. Ah, claro, que sacas A para después sacar B. Y el otro sacaba B directamente. Sacamos B, vector B directamente y sacamos A para después sacar B. Sí, porque lo que iba a tratar de ver que el rotacional de A Igual el vector. igual vector. Entonces, si pudiera determinar cuánto vale A, podría calcular cuánto vale B. Entonces, ¿cuál es el campo que produce? ¿Cuál es el campo? Era una superficie que produce la de la vectorial magnético. Entonces, ¿quién es el punto? ¿Cuál es el punto de observación? Bueno, vamos a poner un punto de observación por acá. En el propio plano XY, ¿se acuerdan que habíamos visto ayer que no importaba que yo pusiera? Profe, era una superficie en el plano que ya era. Sí, ayer lo hicimos con una trayectoria imperial. Sí, redondo. Después lo vamos a hacer por biosabato. Porque es el mismo problema, pero lo vamos a tratar de resolver de varias maneras. Entonces, aquí tengo una distancia ρ y quiero entonces el potencial vectorial en este punto. En un fin cualquiera. Entonces, ayúdenme muchachos. ¿Quién es R'? Entonces, ¿qué tipo de coordenadas estamos usando? Cilíndrico. Todo vector posesivo de coordenadas cilíndricas tiene esta forma. Ahora lo que tenemos que adaptar ese vector a las condiciones de nuestro problema, que están dadas por esas dos definiciones. Z es constante. Entonces, vean, este es el punto de observación. Entonces, R sería ρ por su ρ. Porque Z vale 0, porque es la posición del punto de observación, que es este. Ese número que da aquí para. Y R' es la posición de quién. R' es la posición del diferencial de corriente, el elemento de corriente. ¿Dónde está ese elemento de corriente? En el propio alambre. ¿Y el alambre qué coordenadas tiene? Z. Solamente Z. Entonces, ahí se lo colocó arriba porque para que tenga el eje positivo, ¿no? No, lo puede dar en cuenta abajo. Porque va a ser en un vector de coordenadas variable. Entonces, vamos a calcular el vector R menos R'. Sería ρ Sub rho menos Z sub menos Z
z por u sub z. Necesitamos el módulo de L. Sería la raíz cuadrada de rho cuadrado más z al cuadrado. Si eso lo ponemos en el alambre, vale 0, este término desaparece. Y el de finalmente. Y este otro también. Este desaparece porque no cambia. Y este desaparece porque no vale 0. 0 por 3. Entonces nos queda que de L se convierte en De z sub z. de z por u sub z. Y el módulo de DL, obviamente, es el módulo de De z. z. En esta ecuación, dice que vamos a usar un DL de tipo vectorial. Es importante. Entonces, el que vamos a usar es este. Los límites de integración los pone la corriente. Pero utilizamos el de arriba porque la hoja es escalar. ¿Mm? Utilizamos el de L de arriba. El de L de arriba porque en esta ecuación aparece el de L vectorial. Entonces, se coloca desde el punto por donde entra la corriente al punto por donde sale la corriente en el alambre. Entonces, como estamos integrando en Z, entonces sería desde menos infinito hasta más infinito. Si la corriente hubiese estado al revés, entonces es desde más infinito hasta menos infinito. Lo impone la corriente, eso es importante. Este integral es un integral en longitud. Lo vamos a calcular el vector. Sería mu sub c sobre 4pi. Por la integral. La corriente la puedo sacar como un factor común. El de L que es igual De z sub z. por su z. Y el módulo Rho cuadrado más z cuadrado más z cuadrado. z al cuadrado Menos medio. a la Un medio. Desde menos infinito hasta más infinito. Ojo, esto es una integral de esa que llaman impropia. Vamos a resolver. Muchachos, me llama la atención algo, aquí entre nosotros. Nuestro formulario tiene una tabla integral. Y no lo usamos. ¿Cuál es? Ah, ya. ¿Lo vieron? Entre infinito y menos infinito. Pero resulta ser que si aquí pongo infinito, no. Porque esta cosita que está aquí va a cambiar de signo. Entonces, si esto lo evalúo en infinito, ¿cuánto me queda? Logaritmo del periodo infinito. Y si lo evalúo en menos infinito, ¿cuánto me va a quedar? Que ese logaritmo neperiano de infinito menos infinito da 0. Pero es que el logaritmo de 0 es infinito también, es un menos infinito. Entonces, ¿qué ocurre?
y esto lo evaluamos entre menos infinito y más infinito, nos encontramos con una sorpresa. Si esa integral no existe, esa integral diverge. Diverge. Esa integral diverge. Esa integral no converge. Entonces, ¿por qué esa integral tuvo esa cualidad de divergió? Porque llegó al infinito. ¿Se acuerdan que cuando habíamos tratado el caso con carga, cuando había carga en el infinito, la integral no convergía? Eso porque nuestro L está en un cambio infinito. Sí, es que lo que ocurre es esto. El R menos R' es el vector que va del diferencial de carga al punto de observación. Y ese es infinito, entonces. Y ese vector va a tener la cualidad de que es infinitamente grande en el infinito, pero el DL es pequeñito. Y ese cociente entre el DL y esa distancia causa justamente que eso diverge. Entonces, la pregunta es: ¿tendrá entonces ese alambre un vector potencial vectorial magnético? La respuesta es sí, sí tiene. De hecho, prácticamente siempre va a tener. Pero por esta ecuación no lo podemos encontrar. Pero hay una manera de encontrarlo, aunque parezca extraña. Hay varias. Voy a usar una elemental. El límite de integración no puede ser infinito. Si los límites de integración no son infinitos, esta integral nos da un valor. Pero vamos a tener ejercicios donde los cables son finitos. Pues sí, puede ser. Entonces, vean. Vamos a ver un mecanismo. Es un mecanismo loco. En el sentido siguiente. No es que voy a determinar directamente el vector potencial vectorial magnético, sino que me voy a basar en la solución. Nosotros sabemos desde ayer que el campo magnético B era menos 0 por I entre 2pi por ρ en la dirección del vector. Esto lo conocemos. Ahora vamos al formulario y decimos: Ese salió de la ley de Ampere, ¿verdad, profesor? eso lo hicimos por la ley de Ampere. Dentro de un rato lo vamos a hacer por otro mecanismo, porque se puede hacer por la ley de Biot-Savart. Vea, formulario. Vector recambio. No, o sea, ¿en qué coordenadas está ese agua? Cilíndrico. Fácil, ¿no? Vamos a usar esta información. Es decir, que este primer paréntesis debe ser igual a 0. Este segundo paréntesis debe ser igual a N. Y este tercer paréntesis debe ser igual a N. Porque solo tiene componente. Porque solamente tiene componente en Z, en rojo. Este otro término derivado de más un ρ respecto a Z, menos la derivada de su Z respecto a ρ, debe ser igual a qué? La derivada de. ¿Ese es en el sufijo? Sí. La primera es 0. La primera es 0. Esto también. Parece que aquí fuera esto con esto. Si fuera 0 por ahí, le da pi por ρ. Perfecto. Porque no está en Z. Esto no tiene componente en Z, solamente tiene componente en phi y la otra componente en ρ vale 0. Ahora, vamos a aplicar
simetría. Primero, veamos, ¿qué pasaría si cambiamos la Z? ¿Va a cambiar en algo el alambre? No, pero igual que es un infinito. Porque es un alambre infinito. ¿Dónde está el origen de él? No importa. Entonces, las derivadas con respecto a Z nos van a dar 0. Porque esto no debe estar cambiando con respecto a Z. Donde quiera que haya una derivada con respecto a Z, la vamos a poner 0. Ahora, si estamos a la misma distancia y caminamos en un círculo de radio ρ, vamos a ver el alambre igualito. Y entonces, ¿qué es lo que estaríamos cambiando allí? El ángulo phi. Entonces esto tampoco debe estar cambiando con phi. Ahora, obviamente entonces tenemos aquí algo importante, un sistema de ecuación. Ellas implican derivadas con respecto a ρ, pero hay algo importante aquí. Si observamos este término, esta derivada la puedo suponer igual a 0, pero es una suposición. ¿Qué pasa cuando uno supone? Ya lo hemos visto previamente. Cuando uno supone algo, hay que comprobar, porque de verdades se debe llegar a verdades, pero de mentiras a verdaderas mentiras. Entonces voy a suponer que esta derivada vale 0. Si esa derivada vale 0, tenemos algo que ρ por A sub phi debería ser una constante. Entonces nuestro campo debería cumplir, debería ser tal que ρ por A sub phi es una constante. Vamos a ver qué constante es. Entonces vamos a empezar por acá. Diferenciar hacia el otro lado y voy a integrar. Sí, es que le vas a integrar en definido. Logaritmo de integral. Más una constante. Como esa que está constante, le llamo por ejemplo D. Entonces ya tendría el valor de A sub C. Ahora, noten algo importante. En esta sub Z aparece la corriente. El vector de potencial vectorial magnético debe ser proporcional a la corriente. Entonces, en esta ecuación, ρ por A sub phi va a ser una constante, pero ahí no aparece la corriente. Entonces uno puede decir, ¿cómo se hace? Pues es 0, vamos a suponer que A sub phi es 0. Digamos un 0, pero también puede ser el caso que las dos derivadas sean iguales. Las dos derivadas, cuidado, no, esta siempre es igual a 0. Por la simetría no puede ser, no puede cambiar con el ángulo phi. Porque un observador a la misma distancia del ángulo debes ver siempre el mismo lado. Entonces no importa cuál sea el ángulo phi, siempre nos va a dar lo mismo. Eso significa que esta derivada es 0 porque no puede cambiar con el ángulo phi. Y lo que también con Z y con phi. Y lo que también con Z y con ρ. Es igualito. Porque como el alambre infinito, en la medida que uno cambie y tanto la Z, va a haber el mismo alambre. Que tengo, por ejemplo, supone que me muevo un metro por encima y que tengo de allí en adelante un alambre infinito y de aquí abajo un alambre infinito. Lo que quiero decir es que donde sea que nos paremos, en el phi que sea, vamos a ver exactamente el mismo lado. Siempre el mismo alambre. Okay. Sí,
Si yo tengo este alambre así, imagínense que queda el alambre y yo soy el observador. Me muevo a la misma distancia y me pregunta, ¿qué estás viendo tú? Bueno, el alambre está a la misma distancia y no tengo manera de distinguirlo. Entonces, de esa manera tenemos esta ecuación. Vamos a reescribirla. Este signo menos permite ponerlo así. La D la puedo poner como un logaritmo neperiano. Voy a suponer que D igual a menos 0 por I sobre 2pi, logaritmo neperiano de un rho sub 0, porque esto es una total. Y si hago eso, podría poner entonces este rho sub 0 aquí. Este rho sub 0 se le da una interpretación. ¿Qué pasa si rho es igual a rho sub 0? ¿Cuánto vale este cociente? Si los dos son iguales. Si los son iguales. Si rho es igual a rho sub 0. 1. Y logaritmo neperiano 1. Entonces, rho sub 0 O sea, pero eso se estaría sustituyendo la constante de integración. sí. Entonces, de esta manera, con esa suposición, llego a este vector. Hay varias cositas que hay que verificar. Una de ellas es que estamos suponiendo que a su pie es 0. Entonces, hay varias cositas que podemos verificar. Primero, la divergencia de este vector, ¿cuánto daría? Suposiciones, entonces tenemos que verificar. Entonces, ¿cuánto da esa divergencia? Síganme ustedes el formulario. O sea, 1 sobre 2. 1 sobre rho. Nosotros vamos a Pero hacer. es que esto, que está acá, es a su z. Entonces, ¿dónde que aparece su z? Aquí. Y ese término depende de z. No. Entonces se cumple que la divergencia vale. Siempre lo que si hacemos esto, siempre tenemos que hacerle esa comprobación. Sí, hay que hacer esa comprobación. Esos dos pasitos, ¿no? Porque acuérdense que previamente habíamos hecho una suposición. exacto, esa es la pregunta. Se supuso que a su 0, a su phi es igual a 0, pero ¿en dónde está como el error? ¿O no podría estar el error de la suposición? No hay ningún error. Porque no estamos llegando a una contradicción. Como hicimos una suposición, tenemos que verificar si nos equivocamos. Y estamos llegando a que hasta el momento no nos hemos equivocado. La verificación final, ¿cuál es? Bueno, vamos a agarrar a este señor y le vamos a calcular el nota. Sería, ¿cuánto vale su z? Rho es solamente su z. ¿Cuánto nos dio su z? Díganme ustedes. Logaritmo. ¿Esta su z cambia con phi? No. Cero. Cero. No hay azul. Cero. ¿Sí? A su rho tampoco hay. A su z cambia con rho, sí. A su rho no existe. Y a su phi tampoco. La única derivada que tengo que probar es esta. Entonces, díganme ustedes cuánto vale esta derivada. Sería mu sub 0 por i sobre 2pi. Son constantes, son. Esto es logaritmo de rho sub 0 menos logaritmo de rho, que puse rho sub 0 que rho. Entonces, si vamos a derivar con respecto a rho, me caía logaritmo de rho sub 0 menos logaritmo neperiano, la derivada del logaritmo neperiano. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo neperiano? 1 sobre rho. Menos por menos, más. Esto me queda entonces mu sub 0 por i entre 2pi por rho. Entonces, Sí, lo había hecho. el rotor de A es igual
A ver. Entonces hemos encontrado una forma del vector potencial vectorial magnético asociado. ¿Dónde es que termina? ¿Cuál es el último paso de la comprobación? ¿Ese de ahí? Aquel. O sea, Cuando hemos verificado ya que el rotacional es el campo. Pero cuidado, ¿se acuerdan que yo había dicho que este es un mecanismo loco, entre comillas, de trabajar? ¿Por qué? Porque estamos yendo de la solución, porque ya conocemos el vector campo magnético, pero a veces, no lo vamos a conocer. ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, si el alambre no hubiese sido infinito, podemos calcular el vectoral y le calculamos el rotacional Y tenemos el vector. y ya tenemos el vector B. Pero como en ese caso no hay ninguna contradicción, porque esa integral se converge, nos quedamos ya que ese sería el vector. Ahora, ya para terminar solamente una cosita, ¿cuánto vale el rotacional de un gradiente? Cero. Por lo tanto, y B igual al rotacional de A, se le podría sumar el gradiente de algún campo escalar y da exactamente el mismo valor. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado. El cuidado es el siguiente: no es único la solución. Aquí podemos darnos cuenta que podemos asociar esto a un campo que es distinto dependiendo de cuál sea el valor de qué. Dicho de otra manera, ¿cuántos valores de vector potencial vectorial podemos tener? Infinitos. No es único. Ahora si se le suma Se le suma ese término. Entonces, cuidado. Perdón, lo puse mal. Cuidado con el gradiente y era la diferencia. Entonces, eso significa que el rotacional de A más B más gradiente de B. Entonces, todo depende de cuál sea ese gradiente. Ahora, bien, ya sabemos entonces algo. La solución no es única. No hay un solo vector potencial vectorial magnético. Hay infinitos vectores potenciales vectoriales magnéticos. Porque ¿cuántos campos podría utilizar yo aquí? Infinitos. Hay infinitos campos escalares. O sea, hay infinitos A que pueden dar vector B. Sí. Hay infinitos valores de A cuyo rotacional Puede dar vector B. Entonces, muchas veces necesitamos datos adicionales, porque eso es similar a lo que yo ustedes han hecho. A continuación, la próxima semana, algo importante, vamos a tratar un problema de nervio sabático, porque hasta el momento no hemos resuelto ningún problema con la ley. Sí, con lo de apenas ya estaba bien sabático. Entonces, ahora vamos a resolver el problema del alambre infinito, aunque es una cosa, pero por ley de nervio sabático.